porque la idea es poder tener una conversación más allá de una presentación, ¿no? Alguien, por favor, coménteme, ¿cuáles son las expectativas que tienen para esta sesión específica, ya para esta sesión que es un poquito más práctica? José, coméntanos. Buenas tardes con todos. Pensé que estaban bloqueados los micrófonos. No. Ok. Sí, yo vengo de la industria de seguros y creo que es aplicable el tema de RPA en muchísimos procesos que nosotros manejamos diariamente. Entonces, por eso me interesé en el webinar, un poco conocer qué soluciones tienen ustedes y justamente en la práctica, no sé si nos van a presentar más adelante un ejemplo, en la práctica entender cómo esto se podría aplicar a estos procesos que le menciono que diariamente nosotros tenemos, que son manuales, ¿no? Por el momento. Listo, José, muchísimas gracias por tu intervención. Sí, vamos a ver un tema súper práctico. Entonces, esa sería tu expectativa. Ana Cristina, coméntame, ¿cuál es tu expectativa? Abre nomás el micrófono. Ok, hola, Azu, ¿cómo estás? Te cuento que en la empresa que yo estoy trabajando, sí estamos hacia la transformación digital y uno de nuestros puntos flacos es justamente la automatización de procesos. Entonces, quisiera ver un ejemplo igual práctico y dónde yo podría empezar a nivel de banca a poder automatizar, o sea, utilizar un RPA. Perfecto. ¿Por dónde podría empezar? Un producto mínimo viable. Listo, perfecto. Ahí nos vamos con un poquito de la teoría de ágiles. Ya. ¿Alguien más nos quiere compartir? Buenas tardes. Básicamente, el cambio que dio las empresas con el COVID nos obligó a salir del trabajo presencial hacia el trabajo de teletrabajo, por lo cual nosotros tenemos que tratar de automatizar todos los procesos en forma ágil, con reducción de costos y tiempos. Entonces, ese era uno de los objetivos, ver justamente qué ofrecen ustedes y básicamente estamos interesados en ver un ejemplo real para poder magnificar todo el proceso. Perfecto, Mónica. Muchísimas gracias. A ver, básicamente la idea de estas salas sí era una idea de pequeños grupos para poder interactuar con las personas. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda o inquietud, abran nomás el micrófono y me preguntan en el momento en que estemos haciendo la presentación. En este momento lo que vamos a ver son 2 casos de uso, ¿ya? Con esto estoy respondiendo a las 3 personas que me han puesto sobre la mesa. Bueno, Dayana también me escribió a través del chat, que nos han puesto sobre la mesa cuál es su expectativa, que es ver temas prácticos. Ahorita vamos a ver el tema desde un punto de vista muy práctico. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Los casos de uso, vamos a poner casos de uso reales en donde nosotros hemos implementado la solución. Vamos a describirles cuál fue la problemática con la que nos encontramos. Vamos a ver un video de la ejecución del proceso con RPA y de ahí vamos a ver los resultados. Entonces, el primer caso de uso es la aplicación digital de préstamos. Justamente lo que nos venían diciendo hace un momento, ¿no? Con el tema de la pandemia, una de las situaciones que pasamos, o que todos hemos pasado básicamente, es que el trabajo presencial y igualmente los servicios presenciales decayeron mucho. Tuvimos una institución que se acercó a nosotros para decir, necesito incrementar mis tasas de aplicación para préstamos. Entonces, lo trabajamos desde un punto de vista obviamente digital. Básicamente, ¿cuál era la problemática? Obviamente, como ustedes mismos lo han dicho, el entorno presencial para aplicación de préstamos genera que los productos que se ofrecen en instituciones financieras no tengan la suficiente demanda. Existe un poco consumo de los mismos y pues obviamente se pierde la versatilidad para la entrega de servicios al cliente final. El tiempo es que básicamente el otro punto que ya tenía esta institución para hacer el tema de préstamos era a través de un aplicativo web, o sea, de la página web, llenar el típico formulario. Pero el formulario era muy extenso y su tasa de deserción o de abandono una vez que las personas comenzaban a llenar el formulario era del 56%, sin entender que esta tasa de deserción, ¿por qué se daba? Porque el formulario es muy complejo, porque la gente no tenía acceso a esta información, etc.
El siguiente tema son los recursos. Esta institución tenía 30 personas aproximadamente a nivel nacional que estaban dedicadas en su mayoría al tema de la aplicación de préstamos o a las líneas de crédito. Y que obviamente con el cambio del formato de ya no tener la presencia física, bajó significativamente su tasa en un 70% su ocupación. Y obviamente, ¿cuál es el impacto al negocio? Pues la baja colocación de créditos a personal que tenga un buen historial crediticio hace que no estemos ubicando un producto o servicio que para nosotros es un producto o servicio. Es igual que para hablar de una institución, una aseguradora, es como no ubicar una póliza. Entonces estoy dejando de vender, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se hizo con el EPA? Básicamente lo que hicimos fue la navegación a través del sistema financiero. Como les decíamos, la idea es no cambiar a lo que ya tienen. Entonces ya utilizamos la propia, el bot se comunica con el sistema financiero, hace la extracción de datos generales de los clientes que son propensos a darles crédito ya de nuestra base de datos instalada para hacer una aplicación dinámica de préstamos. El bot hace la aplicación a través de un chatbot, obviamente, y genera los registros de quienes están interesados y cuáles son las características básicas. Y la interacción se la hace a través de WhatsApp, que ya ahí interviene un chatbot, que es lo que les comentaba anteriormente, terminando el proceso con una notificación a través de dispositivos electrónicos, que puede ser correo electrónico o el mismo WhatsApp, para que pueda ser enviada la información de la gente que esté interesada, ¿no? O sea, la aplicación del crédito como tal. En este momento vamos a ver un video. La idea sí es ver el video de principio a fin. Esta es la ejecución. Y al final podemos tener preguntas acerca de esta interacción. Cuando ustedes me hablan de un tema práctico, esto es la parte muy práctica.
Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Se evidenció un poco lo que ustedes querían ver ya desde un punto de vista más práctico? Pues sí, estuvo clarísimo, súper interesante porque se optimizó muchísimo lo que yo te decía, la parte administrativa, tiempos y costos, ¿no? El agilitar y consolidar la información, en este caso de los créditos, se ve en un 90%, creo. Entonces sí, se evidencia la fortaleza del proyecto de un RPA. Exactamente, y esa es la idea, ¿no? O sea, que ustedes... Claro, y exactamente. el tiempo que tú le debes dar a la planificación del proyecto es lo más importante, porque ahí es de donde plasmas todas las mejoras que se requieren hacer. Así es, pero en ese punto yo, a diferencia de la gente que tenemos un perfil técnico, porque me incluyo, yo también tengo un perfil técnico, generalmente tenemos que quitarnos un paradigma, y es que un proyecto de tecnología es un proyecto de meses, ¿ya? Este es un proyecto que vas a tener, por ejemplo, esta automatización se la hizo en 5 semanas, extrayendo ya, o sea, todo el proceso del cliente, generando el proceso automatizado y poniendo en la producción. Generalmente después de ese periodo de 2 a 3 semanas en donde realmente implementas, vas a tener un periodo de monitorización y afinamiento, que siempre puede pasar. Pero sí tenemos que quitarnos un poco el paradigma de que es un proyecto extenso. Más bien tiene que ser, si es correctamente adoptado, es un proyecto que debe ser implementado de manera sumamente ágil. Sumamente ágil. ¿Ya? No sé si José, Cris, nos tienen alguna observación. ¿Les pareció práctico? O sea, ¿se pudo evidenciar lo que ustedes querían ver? De mi lado, sí, sí, Azu, o sea, incluso, o sea, se me ocurrió ideas como para poder hacer tipo de campañas, ¿no? De hacer a la inversa, no que el cliente te busque, sino que enviarle tu mensaje por WhatsApp al cliente. Si usted tiene un préstamo preaprobado, desea, no sé, desea conocer más, sí, y ahí empezar todo este proceso, y al final, o sea, es poder hacer un tipo de campaña también, ¿no? Sí, o sea, la verdad sí, a mí se me abrieron un montón de ideas ahí, y creo que este podría empezar siendo un producto mínimo viable para mí, y quedó súper claro. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. José, no sé si nos quieres compartir algo o podemos continuar. Sí, está bastante claro. Más bien, no sé si tal vez hay algún otro ejemplo de un proceso interno operativo, llamémoslo así. A ver, el siguiente proceso que vamos a ver, denme un segundito, ya les digo con esto. Este es básicamente el mismo resumen, ¿no? Yo creo que lo más importante de este proceso, sí, el siguiente es un proceso más interno. Yo creo que lo más importante de este proceso desde el punto de vista de resultados es que se mejoró la tasa de colocación de créditos, pero más allá de eso se mejoró las tasas de fidelización. Lo que tú decías, Cris, si yo le mando esto a mi plata instalada, estoy generando un cliente aún más fiel que le estoy logrando ubicar más servicios de mi propia cartera, y que ustedes saben que el costo de un cliente, el fidelizar un cliente es más económico que un cliente nuevo, en términos generales, ¿no? Entonces, se abren muchísimas posibilidades a que tú puedas hacer fidelización con clientes porque mejoras los estándares de servicio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta adicional. Si no, para continuar con el siguiente ejemplo. Si tienen alguna pregunta, por favor, ayúdenme en el chat, que veo que sí tengo 2 mensajes. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, continuemos. El siguiente ejemplo o el siguiente caso de uso, nos vamos a enfocar en la descarga. Obviamente aquí les voy a comentar, sí hicimos una pequeña variación de lo que realmente fue el proceso, más por un tema didáctico, ¿no? El proceso fue más orientado hacia la parte de descarga desde la función judicial, pero para homologar un poco conceptos y que pueda ser aplicable para cualquier industria, desde el punto de vista financiero, lo hicimos más para la parte societaria, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede en la compañía? El proceso es manual
y cuando las personas a cargo no finalizan el proceso, la información no está en el CRM y no se puede iniciar las actividades laborales. Básicamente, ¿cuál era el objetivo primario de este proceso? Descargarnos la información societaria de las empresas, actualizarla e ingresar dentro de nuestro CRM, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que de esta información dependían otros procesos de otras áreas. Y cuando la gente no finalizaba a tiempo el proceso, que a tiempo era a las 9 de la mañana, comenzaba a generar una dinámica muy complicada con el resto de áreas. Y obviamente se atrasaba una cola de trabajo. En temas de tiempo, el proceso manual del registro les tardaba entre 30 y 45 minutos por registro aproximadamente, entre entrar a la página, descargarse el archivo, ingresar a adjuntar el archivo e ingresar la información que estaba dentro del archivo, dentro del CRM. En tema de recursos, esto lo hacía una persona de manera manual todos los días, dedicada al 100% porque el flujo es alto, y la coordinación dedicaba un 30% para poder hacer revisiones, ¿no? Y obviamente el impacto al negocio era considerable, era bastante crítico porque las actividades de otras áreas dependían de esto y cuando esta actividad se demoraba, pues demorabas una operación general, que ahí es cuando un proceso es muy crítico. No sé si alguno de ustedes me preguntó qué es, cómo medimos la criticidad. Este tipo de procesos son muy críticos porque no afecta solo el proceso que se está automatizando, sino que me afecta una cadena. ¿Ya? Vamos a ver el... Tenemos 10 minutos en la sala, así que quiero que vean el video, les voy a explicar súper rápido el diagrama. Básicamente el robot trabaja 7x24, hace interacción con la superintendencia de compañías, descarga la información y a su vez el mismo bot almacena la información en el CRM, extrayendo la información que se necesita del documento y guardando el adjunto y envía las notificaciones finales por correo electrónico, por WhatsApp o por SMS. Vamos a ver el video.
Listo. ¿Cómo lo vieron? Este es un poquito diferente el proceso en sí, desde el punto de vista en que en cambio aquí estoy haciendo una interacción de una navegación, me estoy descargando un archivo en formato PDF, extraigo información hacia el aplicativo. Realmente ese es el diario vivir, ¿no? Tenemos muchos clientes que nos envían o nos colocan los archivos o tenemos comunicaciones para descarga de archivos en donde, claro, el trabajo operativo y dependiendo de la calidad de la data te genera atrasos. Súper bien. Exactamente. Bueno, yo les quité mi compartición de archivos y yo tenía que verles realmente. A ver, solo para poder resumir este caso de uso, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que, como les decía, de este proceso dependían otros procesos más? Entonces, obviamente, esto, en términos generales, mejoró la reputación del departamento a cargo de hacer esta tarea, ya que se disminuyeron los retrasos y la afectación a los otros procesos relacionados. Prácticamente el 95, me parece, por ciento generamos de automatización y con eso se redujo casi a cero los problemas con las otras áreas. En temas de tiempo, justamente la reducción del retraso de actividades en la plataforma digital al 95%. Ya existían casos muy excepcionales. Teníamos el tema de que la persona que destinaba el 100% de su tiempo para esta labor, después terminó asignándole un 10% para hacer una revisión, ¿ya? Y la coordinación, que utilizaba un 30% para esta labor, terminó utilizando un 5% para validar casos excepcionales. Entonces, como ustedes ven, el impacto es muy fuerte, ¿no? Y obviamente en un impacto organizacional, este proceso, aunque parezca muy sencillo, era muy crítico, porque como afectaba al resto de la línea de los otros procesos, era un insumo primario. Terminamos con un incremento de productividad general del 5 al 10% adicional. Entonces, este es el impacto realmente que podemos tener con RPA. Cuando seleccionamos esos procesos que parecerían que son muy fáciles de hacer, pero que en realidad nos generan esos insumos que son prioritarios o que son principales para que pueda seguir nuestra operación. Listo, ahí sí se acaba la presentación. Ahora sí les dejo de compartir y coméntenme un poquito hasta que nos saquen del aula cómo miran el tema. Sofía, por si acaso estás con cámara abierta. Estás con cámara abierta y micrófono cerrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Bueno, realmente, pues bueno, yo en el tema que yo manejo es un tema de condominio, más la administración, o sea, no es tanta de pronto la urgencia que necesiten, pero yo creo que a la larga sí requerirían algo automatizado, porque allí todo es el papeleo, todo es en el Excel, o sea, de hecho yo estoy ayudando ahí en la administración y he tenido que prácticamente recrear un poco de fórmulas y estas cosas, o sea, no es tanto que yo manejo al público, pero de pronto se podría pensar a futuro para todos los condóminos, porque son como 42, casi 50 condominios ahí. Entonces, se podría pensar de una u otra manera cómo incorporar cómo innovarles allá, o de qué manera pueda ser útil, ¿verdad? Entonces, eso estaba pensando, o sea, de qué manera se puede hacer en el condominio algo con lo que ustedes están planteando. Pero eso no decía nada realmente, estaba aquí. Okay. Lo podemos conversar de manera interna. Coméntenme el resto, ¿cómo lo vieron? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Nos regresamos a la sala principal. Tenemos todavía unos 2 minutitos. Sí, yo tengo una consulta. ¿Cómo Dígame, estás?
Un poco con la herramienta. La herramienta te permite hacer automatizaciones en el tema de calendarización. Claro. En términos prácticos, las herramientas generalmente vas a manejar un tema de disparadores, se llama, ¿ya? Tú puedes tener calendarización o disparadores. ¿Cuál es la calendarización? Que yo le digo, ejecúteme este proceso todos los días a las 4 de la mañana. Y como es un bot, me va a ejecutar a las 4 de la mañana. Y yo voy a recibir un correo electrónico a las 6 de la mañana diciéndome acabé la tarea y este es el resumen de la tarea. Generalmente esa es la recomendación que hacemos, que siempre haya una notificación de resumen de lo que ejecutó el robot. Y también puedes tener disparadores, que son muy interesantes. Por ejemplo, en las otras salas vieron un caso y a ustedes les va a llegar todo el material, ¿ya? Vieron casos, en cambio, de monitoreo de redes sociales, en donde el robot está escuchando permanentemente la red social, en este caso, en búsqueda de quejas o reclamos. ¿A través de qué? De palabras específicas, ¿no es cierto? Su servicio es malo, su servicio es pésimo, etcétera, porque pueden haber otras maneras en que la gente expresa eso. Y si es que llega a encontrar esta palabra, comienza la ejecución del robot. Entonces, tú puedes tener las dos modalidades, por calendario o por disparador. Una consulta más, vi que maneja el tema de correos electrónicos. Para el tema de mails, ¿utilizan alguna plantilla base? Porque si hacemos una lectura de un correo y tiene bastantes formatos, asumo que el RPA igual se va a caer. Ahí va a depender mucho, ¿no? Ahí es donde entramos a un tema de mejoramiento y estandarización. Si es que tú tienes información que es extremadamente desestructurada, no te recomendamos que vayas por ese camino en los primeros procesos. En procesos posteriores sí, porque sí lo puedes hacer, simplemente el nivel de complejidad es un poco más alto, porque siempre van a encontrar patrones. Ese proceso, a mí me suena mucho un proceso que hicimos de cartera, identificación de pagos. Claro, sí. Exactamente, el cliente no te pone, no te da un formato. Pero, por ejemplo, sí se estandarizaron un par de acciones durante ese proceso. Primero, que te manden a una cuenta específica el registro del pago. Segundo, que te escaneen el comprobante de la transacción o que te manden adjunto el comprobante de la transacción. Y con esas dos estandarizaciones se logró el 70% de la identificación de pagos. ¿Por qué? Porque realmente no es que tienes muchas opciones para tener tus comprobantes de los bancos. Entonces puedes generar un proceso de aprendizaje en los documentos y ya que te llegue a un buzón, el bot lo que está haciendo es leyendo ese buzón. Vi también que la herramienta es muy interactiva. ¿Tiene código interno por detrás o los componentes son fáciles de uso? A ver, de manera técnica sí tiene código, obviamente, ¿ya? En temas de implementación, si tú me preguntas, ¿la implementación es muy técnica? No, por ejemplo, hacer el tema de conexión a una base de datos. Ah, ok. Este tipo de herramientas te vienen con acciones predefinidas, que se llama. Que haz de cuenta que es como arrastrar un botoncito y la acción te va a decir, por ejemplo, en el tema de base de datos, a qué base de datos te quieres conectar y cuál es el IP de la base de datos, usuario y contraseña. O sea, los datos mínimos que necesitas para poderte conectar. O sea, tenemos una amplia plugins para conectar a varias distintas fuentes de base de datos. Exactamente, y tienes las acciones, son como que pequeños pedazos de códigos que ya están hechos y que solo te van a pedir los parámetros de acceso. Ya. Y una última consulta. ¿Esta herramienta puede ayudar en el tema de destrucción de un CAPTCHA nivel 3? Se tiene que valorizar. Los captchas más difíciles son los que ya son de exactamente Sí, el nivel 3 me interesa. ¿Perdón? Los de nivel 3 me interesan. Generalmente sí, porque depende ya. El RPA no te va a leer el captcha, definitivamente, ¿ya? Pero tú tienes componentes complementarios, como por ejemplo el tipo de navegador que utilices y que puedes complementar con un plugin del propio navegador que le dices, sáltese los captchas, que sí hay cómo, o sea, sí existe. Entonces, ya depende mucho. Pero en general, como les decía en la sala general, sí se puede. Listo. Genial. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, no, creo que ya nos van a sacar a la sala general, entonces cualquier duda, inquietud adicional lo vamos a ver en sala general, ¿ya? Muchísimas gracias a ustedes.
Realmente ha sido un gusto. Espero que haya sido información valiosa, que les haya podido dar una abreboca de lo que podemos hacer realmente con el tema de RPA y qué potencialidad podrían ustedes tener dentro de sus organizaciones.